muchísima vez porque es que ya no sé lo que estoy haciendo. Espera un momentito, que no. ¡Ay! Vale. Una de las cosas más interesantes de YouTube, que por lo menos yo he descubierto gracias a tener un canal aquí en esta plataforma y con el uso y con el paso del tiempo, es que se termina convirtiendo en una herramienta bastante útil para conocerse a uno mismo. Y es que YouTube te obliga a ponerte en una situación que en tu vida cotidiana, por lo menos en el común de los mortales, no es muy habitual, que es enfrentarte a una audiencia que te está juzgando y que además tiene la oportunidad de comentar y verter su opinión sobre ti de una manera completamente libre. Esto crea una relación con la audiencia que es bastante asimétrica. Nosotros os conocemos menos a vosotros de lo que vosotros nos conocéis a nosotros. El caso es que con un canal de YouTube estás muy expuesto a muchos tipos de opiniones y eso hace que tu personalidad a veces se ponga al límite y que descubras cosas de ti que igual no sabías que eran así porque jamás nunca habías estado en esa situación. Y muchas de esas cosas no son tan positivas como a uno le gustaría, o por lo menos a mí me ha pasado un poquito eso. He aprendido a identificar muchos de mis defectos gracias al canal de YouTube. Y yo siempre he sido un firme defensor de los defectos humanos. Creo que todos tenemos el derecho a tener defectos. Parece una tontería, pero siempre se nos exige, siempre se nos pide, siempre se nos encamina a ser prácticamente seres de luz, divinos, sin ningún tipo de mácula en nuestras almas y corazones, que estamos dedicados exclusivamente a hacer el bien por y para los demás. Y es una cosa que yo no comparto en lo absoluto. Creo que tenemos varias versiones de nosotros mismos. La principal es cómo estamos programados de manera genética, cómo somos nosotros al natural, al 100%. Y después viene el cómo resultamos siendo debido a las experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Esto es bastante curioso si os paráis a pensarlo, y de hecho os invito a que lo hagáis, a que os analicéis y penséis cómo sois ahora mismo y cómo creéis que hubieseis sido si no hubieseis vivido ciertas cosas que consideráis que os han marcado para bien o para mal. El caso es que todos tenemos defectos y como que todo el mundo nos obliga a disimularlos, cambiarlos y ocultarlos. Y es una cosa que a mí no me termina de gustar, porque los defectos son parte de nuestra personalidad y también son algo que nos define. Me da la sensación de que solamente hay un camino para ser buena persona, pero que de repente hay miles y miles de defectos. Pero también creo que somos seres sociales y que vivimos en un mundo con más personas, tenemos que compartir nuestra vida con otros seres humanos, y eso hace que nuestro comportamiento se tenga que adaptar a las necesidades del resto de personas. Por lo tanto, entiendo que haya defectos que de alguna manera haya que intentar corregir o por lo menos subsanar, porque pueden hacer daño a otras personas. Pero también creo que hay defectos que, si bien es cierto, no creo que haya que pregonar ni potenciar, pues hay que asumir que vivimos con ellos, y el resto de personas también tienen que asumir que son parte de nosotros y que o no los podemos cambiar o los podemos cambiar hasta cierto punto. Y esa es la razón por la que quiero hacer este vídeo, un poco para concienciar a la gente de que no podemos esperar que todo el mundo sea perfecto, que todo el mundo sea un ente impoluto al que seguir y tener como admiración. Todos vamos a tener una parte mala, es imposible que seamos seres de luz. Y para ello me parece muy interesante compartir con la gente que quiera ver este vídeo los que considero que son mis mayores defectos, y a su vez un poco explicar qué cosas malas me traen y qué cosas buenas me traen, si es que en alguno de los casos me trajesen cosas positivas. Evidentemente no voy a hablar de todos mis defectos, he hecho una selección de mis mejores defectos para compartirlos con vosotros para vuestro deleite. Y el primero de todos, el que creo que es el más grande y el que posiblemente marque la pauta para prácticamente el resto de mis defectos, y además es una cosa que muchas veces cuando leo un comentario hater se encarga de recordármelo como si no lo supiese, es el ego. Soy una persona que tiene mucho ego. No es que me considere mejor que los demás, pero sí que me gusta estar presente siempre. Siempre me gusta tener opinión, siempre me gusta estar ahí. Naturalmente he aprendido a contenerme, pero también es cierto que cuando me tocan la moral, los cojoncillos, pues se me va de las manos y el ego aflora. Pero también es cierto que este ego me ha ayudado en muchas ocasiones, porque creo que si tú no te
te defiendas a ti mismo, si tú no te entiendes a ti mismo, nadie lo va a hacer. Pero como ya digo, muchas veces a mí se me va de las manos y pico, por ejemplo, de cosas como el egoísmo. A veces me pongo a hacer cosas y me olvido de que existe el resto del mundo. Solamente pienso lo que me beneficia a mí. Y eso es una cosa horrible, ya lo sé. Y lo peor de ese defecto es que por mucho que lo entreno, por mucho que intento contenerlo, siempre se me acaba escapando por algún lado. Procuro corregirme, pero el ego siempre está ahí. Esto no significa que me crea mejor que los demás, simplemente es que me gusta estar presente. Y esto no significa que yo me crea que esté por encima de la gente o que sea mejor que nadie, es que simplemente me gusta tener razón. Y me toca mucho el orgullo cuando no la tengo. Y todavía me molesta más cuando realmente me doy cuenta de que no tengo razón. Lo bonito de empezar con el peor de mis defectos es que de aquí en adelante pues ya todo va cuesta arriba. El segundo de mis grandes defectos es mi increíble cualidad para ver todo lo negativo siempre. En cualquier situación, me da absolutamente igual. Esto me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las reviews, donde me cuesta no decir si veo algo malo por pequeñito y chiquitito que sea. Es terrible, porque no solamente soy así con las cosas ajenas, sino que soy especialmente así con mis propias cosas, mis situaciones, mis proyectos, mis actos. Me encanta torturarme con las cosas negativas que me ocurren. Eso es una cosa que creo que por un lado es positiva porque es cierto que me previene de cometer errores porque estoy viendo las consecuencias nefastas desde kilómetros de distancia, pero también es cierto que me coarta muchísimo y me termina generando inseguridades que realmente no tengo, pero por el miedo a cagarla no hago cosas. Y al final me he creado esa fama de pesimista e incluso de quejica. Y lo peor es que es cierto, soy una persona muy quejica. Me encanta quejarme de las cosas. Y además me cuesta muchísimo menos decir en voz alta las cosas malas que las cosas buenas. Y eso es un error que sí que creo que debería de corregir, porque no me puedo pasar la vida diciendo solamente las cosas malas. Creo que a veces compete decir las cosas buenas. No solamente a la gente de mi alrededor, a la que me cuesta mucho menos alabar sus virtudes, sino cosas buenas mías propias. De vez en cuando creo que está bastante bien enorgullecerse de las cosas que has hecho bien. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, soy una persona a la que le cuesta ver las cosas bonitas de la vida. El tercero de mis grandes defectos es el rencor. Soy una persona súper rencorosa. No tanto vengativa, pero quizá un poquito también. No me cuesta perdonar, pero lo que sí que no hago es olvidar. Es muy raro y tiene que ser una persona muy cercana a la que valore realmente para que pueda hacer borrón y cuenta nueva. Pero sí, soy una de esas personas a la que como le putees una vez en tu vida te lo va a recordar durante el resto de su vida. Dicho de otro modo, me cuesta dar segundas oportunidades, especialmente cuando siento que me han decepcionado. Esto es un arma un poco de doble filo, porque por un lado es cierto que te aseguras de que una persona que te ha traicionado una vez no lo vuelva a hacer, pero también estás quizá perdiéndote oportunidades de ver cómo la gente ha cambiado. Por otro lado, evidentemente, no puedo ir por la vida no otorgando segundas oportunidades y esperando que me las den a mí. Y yo con estas cosas soy muy sincero, yo no doy segundas oportunidades, no espero ni voy a reclamar que me las den a mí. Y nuevamente es un arma de doble filo. Por un lado está muy bien porque soy muy consecuente con mis actos, pero por otro lado quizá me esté perdiendo cosas increíbles o a gente súper maravillosa porque no me atrevo a pedirles una segunda oportunidad o simplemente creo que no me la merezco porque les he defraudado o he actuado mal con ellos. Y quizá el último de mis defectos, aunque es una cosa que va y viene, es cierta inseguridad, sobre todo a la hora de ser sincero. Como comentaba, teniendo un canal de YouTube aprendes muchas cosas de ti mismo y una de las cosas que siempre me ha preocupado mucho es el no mostrarme de una manera sincera. Pero claro, ¿cómo de sincero me puedo mostrar cuando yo me grabo y después me edito y me pongo música y me pongo zooms, cosa que en la vida real evidentemente no ocurre? Ojalá tener una banda sonora que me acompañase siempre a mí. Y es una cosa que me mortifica mucho porque yo no sé si la gente está percibiendo una imagen de mí que realmente se corresponde a lo que soy y sobre todo yo no sé si voy a estar siempre a la altura de esa imagen que se proyecta, suponiendo que esa imagen sea positiva, naturalmente. Y creo que en definitiva estos son mis mayores defectos. Evidentemente tengo muchísimos más que parten de estos o que no tienen nada que ver, pero he hecho una selección de los más apetecibles y de los más
remarcables e importantes para compartir con vosotros. Y lo hago porque creo que todos tenemos derecho a no ser perfectos, a tener fallos, a tener virtudes, a poder equivocarnos. Creo que nadie aprende a base de hacerlo todo perfecto a la primera. Y todos agradecemos segundas oportunidades para poder demostrar lo que hemos aprendido. Y del mismo modo que nosotros pedimos segundas oportunidades, creo que nosotros también debemos ser más benevolentes con los fallos que comete la gente y entender que nadie es perfecto, que todos tenemos derecho a meter la pata. Y como podéis ver, me estoy contradiciendo porque hace un rato he dicho que me cuesta dar segundas oportunidades. Supongo que parte de un aprendizaje es también contradecirse, el tener a la vez dos puntos de vista que son opuestos y al final declinarse por el que consideras que es mejor. Y yo supongo que debería empezar a aprender a ser menos rencoroso. Ya veremos en qué acaba esto. Así que yo os invito a que reflexionéis, os autoanalicéis y descubráis cuáles creéis que son vuestros peores defectos, o si no los peores, algunos de ellos, y que no os avergoncéis de ellos. Que simplemente intentéis corregirlos si consideráis que deben ser corregidos, o que si creéis que forma parte de vosotros y que por más que lo intentéis no van a poder cambiar nunca, pues que lo asuméis y que intentéis que la gente respete vuestros defectos, enseñando que vosotros también podéis tolerar los defectos o las no virtudes del resto de personas. Y naturalmente, si no me queréis dejar solo en esta exposición de todas mis sombras, pues sois total y absolutamente libres de manifestar vuestros propios defectos, así como la opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Un poco para mostrar al mundo que no pasa nada por tener defectos. En fin. Así que nada, que os jodan a todos y adiósito.